Nuevamente agradecido, un saludo a todos y a todas. Este es un taller de introducción. Hemos tenido que trabajar en base a los paso a paso, a las fases, como llevamos ya casi 2 años a ese ritmo. Y este taller lo que hace es dar el puntapié inicial a varios talleres y a poder de alguna manera compartir un poco con todos ustedes en un intercambio de aprendizaje. Las presentaciones siempre finalmente son un intercambio de aprendizaje entre todos. Eso es lo más lindo de compartir con las comunidades, con la gente, alrededor de un hito natural, en este caso que es el Parque Nacional Alerce Andino. Para mí es uno de los parques más increíbles del mundo, no solo de Chile. Un tesoro natural que les pertenece en primer lugar a ustedes, a las comunidades que están ahí, trabajando, viviendo alrededor del parque, y los pertenece también a la humanidad, porque es un tesoro en realidad que alberga las claves para la supervivencia de todos nosotros y nosotras. Así que nada, encantado. Les cuento un poquito. BERS Chile es una empresa que se dedica a expediciones de observación de fauna ya desde el año 2007. Y yo soy guía naturalista de la empresa, además de cofundador. Trabajamos con un equipo de distintos guías que están especializados en distintas áreas de la naturaleza, botánica, ornitología, en este caso aves, mamíferos, un poco de todo lo que la naturaleza nos puede entregar, y tratamos de entregarle experiencias a nuestros visitantes, que muchas veces vienen de otros países y recorren el mundo entero para conocer, disfrutar y experienciar lugares como el Parque Alerce Andino, que está al tope de la lista de lugares que la gente quiere visitar por la riqueza que tiene en biodiversidad, que es comparable solo con otros grandes puntos calientes, como se dicen, de biodiversidad que hay en el mundo. Antes de empezar, les quiero mostrar un video, un poco para que sepan qué es lo que hacemos nosotros, y después vamos a ir ya de lleno a hablar un poco de los ecosistemas, del parque en específico y de los habitantes del parque. Hoy día nos vamos a concentrar un poquito más quizás en las aves. Hay muchísimo que hablar, por lo tanto hemos tenido que dividir un poco las presentaciones en distintas instancias, porque claramente a un lugar tan rico en biodiversidad, claramente se le deben dedicar distintas sesiones para poder cubrirlas todas. Pero primero les quiero mostrar este video para que sepan un poco qué es lo que hacemos y para contextualizar un poco también el por qué estamos acá hoy día felices de compartir con ustedes, con Tompkins Conservation, con amigos de los parques. Porque hay que conocer Chile para apreciar sus ecosistemas únicos que nos dejan contemplar tanta biodiversidad. This area actually we used to have a lot of redwoods, just like you are going to see. They used to grow naturally here. All of the trees you can see. Cuidar estos bosques que albergan a distintas especies. Protegerlos para que las nuevas generaciones también se puedan sorprender. Y educar a través de la naturaleza. Los invitamos a conocer, pero por sobre todo a valorar todo lo que nuestra geografía todavía puede entregarnos. Somos BERS Chile, viajes naturalistas con propósito. Bueno, y a eso nos dedicamos nosotros y nosotras, porque es un equipo acá multidisciplinario, compuesto por distintas personas, y el propósito es contribuir a la regeneración de nuestro patrimonio natural a través de experiencias de turismo responsable y sostenible en la naturaleza. En lugares como, por ejemplo, el Parque Alerce Andino. Y la naturaleza, yo creo que ahora más que nunca, después de esta pandemia que todavía estamos viviendo, nos hemos dado cuenta de cuán ligados estamos con la naturaleza y cuán necesaria es la naturaleza para la supervivencia de todos nosotros y nosotros. A mí me gusta mucho esta foto donde se compara un poco la huella digital de un ser humano con la huella de un árbol, con los anillos del árbol. Y para mí es el mensaje finalmente que nos da la naturaleza. Somos hijos e hijas de la naturaleza.
somos hijos e hijas de la tierra, del aire, del agua, del fuego, somos parte de esa biodiversidad, la necesitamos para poder sobrevivir, y la biodiversidad nos necesita también en este minuto, en el siglo XXI, para poder conservarse, regenerarse y transmitirse a las próximas generaciones. Es un privilegio vivir en las regiones donde todos nosotros vivimos, acá en el sur de Chile. Chile es un país que muchas veces no se considera en el inconsciente colectivo como un gran destino o de naturaleza o de patrimonio natural, pero sí lo es. Lo es de una forma magnífica, impactante. Somos una especie de isla en el contexto del planeta. Estamos separados por accidentes geográficos majestuosos como la cordillera de los Andes, una cordillera más altas del mundo. Tenemos desierto en el norte que nos separa del resto de América del Sur. Tenemos un océano Pacífico con la corriente de Humboldt, que es una de las corrientes más ricas en nutrientes y por lo tanto también más ricas en biodiversidad, de la cual nosotros también dependemos, no solamente en cuanto a riqueza natural, sino que también en cuanto a recursos, digamos, de las cuales muchas comunidades viven de los recursos que la corriente de Humboldt, en este caso, y el mar Pacífico nos entrega, y al sur tenemos los glaciares, las mayores reservas de agua dulce del mundo, en tiempo en que estamos pensando en cómo poder sobrevivir con la escasez hídrica que hay, con la escasez de agua que hay en distintos puntos del planeta. Chile no es la excepción, basta pensar en el norte o en la zona central de Chile, donde está la mayor concentración de habitantes, los problemas que hay en cuanto a escasez de agua. Claramente todo eso nos hace pensar y nos hace reconocer el gran privilegio que tenemos en habitar el sur de Chile, y la gran responsabilidad también que tenemos todos y todas en poder preservar estos ecosistemas en los cuales nosotros con nuestras comunidades estamos insertos, transformándonos de verdad en guardianes, de verdad en protectores, de verdad en anfitriones de este patrimonio. Y eso lo vamos a lograr solamente si nos interconectamos, igual que la naturaleza lo hacen los bosques, donde está todo interconectado a través de hongos, a través de las raíces de los árboles. Nosotros también debemos interconectarnos, trabajar de forma asociativa, todos juntos para desarrollarnos nosotros como comunidades, como seres humanos, pero al mismo tiempo desarrollarnos de una forma sostenible con la gran naturaleza que tenemos y en la cual nosotros habitamos. Y Chile, como yo les comentaba antes, que a veces como que se nos olvida un poco la gran riqueza natural que tiene el país, porque este país como que está al fondo del globo terráqueo, separado por estos accidentes geográficos que estábamos nombrando, donde a veces nos comparamos con otros países, por ejemplo subtropicales o tropicales, donde vemos primates en los árboles, monos, donde vemos muchos mamíferos, muchas aves coloridas, y entonces de alguna manera sentimos que nuestro país tiene menos riqueza y en un cierto aspecto efectivamente tenemos menos especies quizás que otros ecosistemas, pero eso no hace que nuestras especies no sean tan importantes cuanto son las de ecosistemas un poquito más ricos, por ejemplo, de climas subtropicales o tropicales. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras especies son especies únicas, son especies que solo se encuentran en el cono sur de Sudamérica, algunas de ellas solo en Chile, las especies endémicas chilenas. O sea que su historia evolutiva se origina en el territorio, y otras que compartimos con nuestros vecinos argentinos, en el cono sur de Sudamérica, una cordillera que en vez de separarnos, en realidad nos une a través de glaciares, nos une a través de ríos, nos une a través del aire. Y también a mí me encanta hablar de los parques nacionales como algo, también como un enjambre que nos une a otras partes del planeta. Y me tocó hace poco escribir una pequeñita carta de amigos de los parques, donde se hablaba un poco de la importancia de los parques nacionales. Y yo justamente ahí quise hablar un poco de cómo nuestros parques se interconectan con parques de otros lugares de América.
¿Y cómo se interconectan? Se interconectan justamente a través de nuestra biodiversidad. Y ahí pusimos el ejemplo del fiofío, que es una ave que nos visita durante todas las primaveras, los veranos. Yo creo que todos las conocen con este canto bien característico, que cuando lo escuchamos significa que está por llegar la primavera o que está llegando la primavera, nos pone alegría, y improvisamente cuando llega el otoño ya no lo escuchamos más después de haberlo escuchado por meses, porque estas aves se mueven, se van hacia las zonas más subtropicales, llegando hasta los límites del Amazonas. Y ahí vemos cómo se está interconectando un parque austral, como el Parque Alercendino, con parques que se encuentran en la zona amazónica. Y esa interconexión es una interconexión que se da a través del vuelo migratorio de una ave pequeñísima en términos de tamaño, como es el fiofío, pero especie clave para la supervivencia, no solo de nuestros bosques, sino que también de los bosques que se encuentran en otras latitudes. Las áreas silvestres protegidas acá en Chile, la región de los lagos, son 42 parques nacionales, 46 reservas nacionales y 18 monumentos naturales. Tenemos una gran proporción de nuestro territorio, especialmente en el sur, protegido. ¿Para qué hablar de la ruta de los parques? Ahora la vamos a tocar, donde el esfuerzo mancomunado, público, privado y de las comunidades, sobre todo de las comunidades aledañas a los parques que hacen y que forma la ruta de los parques, ha permitido tener un territorio muy grande, protegido, del cual todos nosotros no somos ahora guardianes, somos embajadores, somos anfitriones, por justamente la riqueza natural que estas zonas contienen. Acá también yo quiero hacer un saludo y un agradecimiento a CONAF también, porque claramente la Corporación Nacional Forestal, que es el nombre, pero CONAF, como la conocemos, tiene un ejército de guardaparques en distintos lugares, en un territorio difícil como el territorio chileno, muchas veces aislado, muchas veces con muy poca conectividad y donde es muy difícil trabajar, especialmente porque son territorios tan grandes, donde se necesitaría muchísimo más personal. Bueno, ahí están nuestros guardaparques. Yo le tengo mucho respeto y mucho agradecimiento a todos ellos que trabajan en nuestras áreas silvestres protegidas, tratando un poco de protegerlas, de conservarlas, de recibir a los visitantes. Así que ahí va un agradecimiento también a todos ellos y ellas que trabajan en nuestros parques nacionales. Y la ruta de los parques, para mí, es un esfuerzo increíble. Es uno de los mayores desafíos, pero también uno de los mayores ejemplos de trabajo asociativo en torno a áreas silvestres protegidas, en este caso en el sur de Chile, con 17 parques nacionales. Imagínense, 17 parques nacionales. No hay ningún lugar en el mundo que tenga una ruta como la ruta de los parques de la Patagonia. Son más de 2.800 kilómetros, donde la puerta de entrada a esta ruta está en la puerta de sus casas, para todos los que tienen la suerte de vivir en Sargazo, en Lago Chapo, en Correntoso, en todos esos maravillosos lugares. Bueno, ustedes son también la puerta de entrada a la ruta de los parques de la Patagonia. Un lugar increíble, un lugar, una ruta fantástica. Como les digo, no hay rutas como estas en ningún otro lugar del mundo, que albergan un tesoro natural, una biodiversidad que no existe en ningún otro lugar del planeta. Y esto yo lo quiero recalcar, porque sí, Chile es un gran destino, un gran lugar de biodiversidad. No solamente estamos hablando de diversidad natural, sino que además de diversidad cultural. Y la natural y cultural se entrelazan, se potencian y se elevan ambas, porque todos nosotros finalmente somos parte y somos lo que somos por la herencia de la naturaleza y la herencia cultural de nuestros pueblos originarios, por ejemplo, y de nuestras comunidades que nos hacen ser las personas que somos actualmente. Hay un entrelazado entre biodiversidad, entre áreas silvestres protegidas en este caso, y nosotros como personas, como comunidades, que es imposible de olvidar y borrar. La ruta de los parques, aquí hay un mapita con más de 11,8 millones de hectáreas. Imagínense, parte de la región de los lagos y termina allá en el Cabo de Hornos, recorriendo todo el sur de
el continente americano, en Sudamérica, en la vertiente oeste, en el territorio chileno. 91% de los parques nacionales de Chile, más de 60 comunidades que habitan toda esta ruta de áreas silvestres protegidas. 3 veces más carbono almacenado por hectárea que el Amazonas, en tiempos de cambios climáticos, de urgentes necesidades que tenemos en torno, por ejemplo, al cambio climático, a la escasez hídrica que estamos hablando. La ruta de los parques almacena 3 veces más carbono por hectárea que la Amazonía. Es increíble, ningún lugar en el mundo tiene este grado de aporte, de impacto positivo y natural en nuestra vida y en la naturaleza, especialmente en épocas que estamos viviendo ahora. Y el Parque Alerce Andino, que fue abierto el 3 de enero de 1982 y tiene 40.000 hectáreas aproximadamente, un poquito menos, pero casi 40.000 hectáreas, bueno, es la puerta de entrada. No solo es la puerta de entrada a la ruta de los parques, es la puerta de entrada a todo lo que es la zona austral de Chile, a los fiordos, a los canales patagónicos, a las zonas de glaciares, a la maraña de islas y de geografía maravillosa, inmensa y biodiversidad que recorre toda la ruta hasta el extremo sur de Sudamérica. O sea, es un camino que nos une a nuestra riqueza cultural, en torno a nuestra riqueza cultural y a nuestra riqueza claramente natural. Cuando vi la fecha de apertura al Parque Alerce Andino, el 3 de enero de 1982, yo ahí me pueden contar ustedes si hay alguna celebración en torno al Parque Alerce Andino. Yo sé que es un parque, pero sería interesante si a futuro quizás nos podemos juntar entre todos y armar alguna celebración de estos parques, que pueden ser su aniversario, pueden ser otras fechas importantes, quizás ustedes en la comunidad lo tienen mucho más claro, que no tienen que ser fechas relativas a aperturas de parque, pueden ser relacionadas a otros hitos, que pueden ser hitos culturales, o pueden ser hitos ahí que las comunidades tengan, para poder celebrar estos parques, celebrarlos y celebrarnos también como comunidad empoderada alrededor de estas áreas silvestres protegidas. Y aquí hay un mapa de Chile, y cuando hablábamos un poco de la riqueza natural que tiene Chile, vamos a ir un poco desde lo macro a lo micro, no nos podemos olvidar de todos los ecosistemas y de la gran presión que ha sufrido nuestro país en distintos lugares, incluyendo nuestro sur, donde esta angosta faja de tierra tiene zonas de sacrificio en las zonas norte, en la zona centro, también en la zona sur, pero donde al mismo tiempo conviven ecosistemas increíbles de una riqueza extraordinaria y que van quedando muy pocos. Yo creo que la zona sur de Chile probablemente sigue siendo hoy, al día de hoy, y la zona donde nosotros vivimos y compartimos, una de las zonas con la mejor conservación, pese a toda la presión que tenemos, porque tenemos una presión gigantesca acá también en el sur. Sigue siendo todavía, imagínense la fuerza que tiene la naturaleza todavía, la resiliencia que tiene, el haber soportado esta presión de industrias, de grandes núcleos productivos, acá en el sur todavía, mientras en otras zonas de Chile esa batalla se está lentamente perdiendo. El mejor ejemplo son los bosques esclerófilos de la zona centro. Cada vez quedan menos y están reducidos a pequeñas zonas, y a mí me gusta eso, subrayarlo un poco, porque imagínense en una ciudad de 7 millones de habitantes, en Santiago, donde la gente, especialmente en este periodo después o durante una pandemia, lo único que quieren, y si ustedes preguntan a la mayoría de las personas, aparte de los problemas económicos, de trabajo que se están viviendo, ¿qué es lo que más desearían en este minuto? Solucionado esas dos necesidades básicas, es probablemente contactarse con la naturaleza, irse a un bosque a caminar, ir a oler, ir a escuchar el sonido, ir a mojarse bajo la lluvia, tener un techo verde mezclado con azul, tener paredes color café de la madera,
de los troncos de nuestros árboles, tener pisos suaves, como los que se pisan en el Parque Alerce Andino, que tú vas caminando y te das cuenta que estás caminando sobre una maraña de vida, ¿eh? Que te separa un poco del substrato real del parque. Y eso nosotros lo tenemos acá, en la puerta de nuestras casas. La comunidad natural del Parque Alerce Andino, nosotros acá hicimos una división que es una división no científica, ¿eh? Yo lo quiero aclarar. Acá hicimos una división más desde nuestra mirada. Nos pusimos de pie en un sendero del parque, miramos al frente y dividimos nuestra mirada en pisos. Como si esta fuera una gran estructura, y lo es, de vida. Y separamos los pisos del bosque templado lluvioso en el primer piso, o el primer dosel, el sotobosque, y luego un piso intermedio, y luego un piso superior, un piso alto, llamémoslo así. Pero los parques no son solamente los límites del parque o del área silvestre protegida como aparece en un documento o como aparece en un mapa. Todo está interrelacionado, por lo tanto también las zonas aledañas al parque son parte intrínseca y tienen influencia directa sobre lo que sucede dentro del parque. Por lo tanto también hicimos una mirada más, agregamos una mirada a estos pisos del bosque y sumamos la mirada del patio del bosque, que son las zonas que están alrededor del parque, no están dentro de los límites administrativos del Parque Nacional. Y aquí, ¿qué encontramos? Viendo el mapa que veíamos antes, tenemos los bosques esclerófilos en la zona central, que ya dijimos que están en muy malas condiciones. Tenemos la zona altiplánica de la Puna en la parte norte. Tenemos esos climas mediterráneos y de transición, con bosques que van cambiando. En cuanto a especies, más nos vamos acercando al sur y llegamos a nuestro sur, donde tenemos los bosques templados lluviosos, que entre paréntesis, somos uno de los únicos lugares en el mundo donde todavía sobreviven los bosques templados lluviosos. Solamente, y la mayor proporción la tenemos acá en el sur de Sudamérica, compartimos con Argentina, que tiene los bosques andino-patagónicos, que se llaman como esos bosques que están en las zonas de transición entre los bosques templados de Chile y la zona esteparia, la estepa de la Patagonia Argentina. Pero de ahí, nada más. Nos tenemos que ir a Estados Unidos, sur de Canadá y norte de Estados Unidos, para encontrar estos manchones de bosques templados lluviosos. Jamás en la proporción y en la abundancia que tenemos acá nosotros en el sur, y tampoco en la riqueza en cuanto a biodiversidad, especialmente de flora, por ejemplo. O tenemos que irnos a Tasmania y a Nueva Zelanda, donde todavía también quedan pocos, pero quedan de estos bosques templados lluviosos. Y de ahí nada, el sur de Chile, el sur de Sudamérica, nuestra casa, nuestro hogar mantiene estos bosques templados lluviosos. Y eso es lo que protegemos y de lo cual nosotros somos embajadores en relación al Parque Alerce Andino y a otros parques que hay en la región, pero específicamente ahora vamos a hablar de este parque porque es el parque donde están las comunidades de Sargazo, de Correntoso. Los bosques templados lluviosos. Nuestro parque es mundial, es único. El Parque Alerce Andino es un punto de riqueza biológica gigantesco, y es un punto de riqueza cultural que lo dan ustedes, lo dan las comunidades que viven en el parque, únicos también, y que merecen la misma admiración y la misma protección que merecen las riquezas naturales que están dentro del parque. Estamos entrelazados como seres humanos con nuestra naturaleza. Tenemos marsupiales, tenemos insectos increíbles como la cantauria que aparece ahí, o el ciervo volante, que entre paréntesis, si ustedes se van al bosque durante la época de entre primavera y verano, van a ver a los machos que tienen estas mandíbulas gigantescas que suben por los troncos de los árboles hasta gran altura
tratando de reunirse con las hembras, que los esperan en altura. Las hembras son mucho más pequeñas, son prácticamente la mitad del macho. Y en este camino que hacen, subiendo estos troncos, usan estas mandíbulas para pelearse con otros machos y para tirarlos para abajo del árbol. Por eso las mandíbulas que pueden ver del ciervo volante o de la cantauria. En Chile hay más de 10.000 especies de insectos. No vamos a hablar en detalle de ellos. Todavía falta mucho conocimiento en cuanto a invertebrados acá en Chile, insectos. Pero el parque tiene una riqueza increíble también de insectos que son claves para nuestra supervivencia. Imagínense, procesan todo lo que son los desechos orgánicos que caen en el bosque, son polinizadores, son comida para vertebrados, para aves, para marsupiales, para otras especies. Entonces, la verdad de las cosas que son claves también para la supervivencia del parque, de nosotros y de nuestro planeta. Aquí tenemos también una foto de Chaquihue. La flora del parque es única. Tenemos nuestros anfibios, la ranita de Darwin. Tenemos el 45% de especies de vertebrados endémicos. Estamos hablando de mamíferos, estamos hablando de aves. El 76% de anfibios. Solo aquí, solo donde nosotros habitamos. No existen en ningún otro lugar las especies que nosotros podemos y con las cuales compartimos nuestra vida. 50% de las plantas leñosas de los bosques templados lluviosos del sur de Chile son endémicas. 50% de peces de agua dulce. 36% de reptiles. 33% de mamíferos. 30% de aves. Sí somos un gran repositorio de la riqueza natural del planeta. Sí lo es Chile, y sí lo es sobre todo el sur de Chile, y sí lo es con mayúscula el Parque Alerce Andino. Ahí también tenemos una foto de un chucao. ¿Para qué hablar de lo que es la riqueza en el mundo fungi, de hongos? ¿Para qué hablar de todos los que son las plantas no vasculares, que son estos musgos, que son los líquenes? ¿Para qué hablar de lo que son los helechos? Solo en el Parque Alerce Andino se han contado más de 25 especies de helechos, de las cuales la mayoría son endémicos de Chile. Por lo tanto, es increíble la riqueza que tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Aquí, en el primer piso del bosque, concentrándonos un poquito más en la ave, vamos a encontrar los famosos tapaculos, donde creo que hay ¿Quién puede apagar el audio? Gracias. Donde estas 4 especies son las clásicas especies que encontramos en el sotobosque, en el primer piso del Parque Alerce Andino. El chucao, que está aquí, lo puse a propósito en una fotito ahí medio piola, escondido entre las ramas de coligüe, de quila en este caso. Arriba del chucao tenemos al churrín de la mocha. A la derecha del churrín de la mocha tenemos al huet-huet. Y abajo del huet-huet tenemos al churrín del sur. Las 4 especies habitan el Parque Alerce Andino. Las 4 especies son endémicas del sur de Chile. Se encuentran también en Argentina, pero algunas de ellas, como el churrín de la mocha, se encuentra casi en un 90% de sus poblaciones en Chile. Y en Argentina claramente son más escasas, porque ustedes saben que mientras nos vamos moviendo más hacia el lado argentino, también va cayendo un poco la pluviometría, la lluvia, por lo tanto se hacen un poquito más secos estos bosques y no tan húmedos como lo son en el lado chileno. Estas aves dependen del substrato, dependen del sotobosque. Y en el sotobosque pasan cosas muy entretenidas. Por ejemplo, en la zona sur se ha calculado que los tiempos de descomposición de las ramas que caen son gigantescos. Ramas gruesas se pueden descomponer en alrededor de 50 años, más o menos, y un tronco caído en un bosque, como son los bosques del sur de Sudamérica, chileno, argentino, pero acá estos estudios fueron hechos en Tierra del Fuego, así que acá tenemos que quizás calcular un poquito menos, porque acá tenemos más humedad, es un poco menos seco. Estamos hablando de alrededor de 500 años para que se descomponga el 99% de la masa de un tronco
caído, de un gran tronco caído en el bosque. Esos troncos que caen, lo que hacen, se transforman en hogar de especies de invertebrados, de especies de aves, de especies de mamíferos que lo utilizan, y claramente se transforman también en substratos de colonización de especies vegetales. Estos 4 son los grandes habitantes del primer piso del bosque. Acá tenemos los habitantes del piso intermedio, que son aves que se alimentan en su mayoría de invertebrados, de insectos, pero también de semillas, como es el caso del cometocino patagónico, que también le gusta subir a los pisos altos de la estructura. No siempre está en la parte intermedia, y también le encanta ir al patio del bosque. O sea, son especies que transitan dentro y fuera del bosque. Me imagino que todos ustedes han visto los cometocinos en los jardines de sus casas. Lo mismo el cachudito, lo mismo el diucón, lo mismo el tordo, el zorzal, que están acá, el colilarga. Ese sí es más, le encanta estar en el sotobosque, especialmente en la quila. Es difícil de ver, bien movedizo, bien pequeño, con una cola que es prácticamente casi 3 veces el tamaño de su cuerpo. Y el comecebo grande está aquí, que se comporta mucho como un carpintero y que le encanta estar en los troncos de los árboles, generalmente en la parte media, pero también en la parte alta del bosque. El rayadito, que hace excursiones también afuera, pero siempre en el follaje arbustivo, y adentro del bosque siempre lo escuchamos con sus sonidos. Y otras aves que son parte de la zona intermedia del bosque. Y luego están los pisos altos, los pisos altos del bosque templado lluvioso, que son los pisos donde generalmente transitan aves que nidifican en altura, como el concón, por ejemplo, especie, entre paréntesis, endémica del sur de Sudamérica. Casi todas las especies que están acá, no todas, pero muchas de ellas, son endémicas del sur de Sudamérica, por lo tanto de Chile y Argentina. Ahí tenemos al chuncho, acá el peuquito, una ave especializada en cazar otras aves dentro del bosque. Tiene una anatomía especial que la hace volar entre medio de las ramas sin chocar, con una maniobrabilidad impresionante, y caza aves al vuelo. Luego tenemos las cachañas, que ustedes saben, ahí nidifican en el Parque Alerce Andino. Tenemos aves nuevamente que nos conectan con otras latitudes, como el aguilucho chico, que en invierno generalmente migra hacia el norte, a veces alcanzando zonas como Colombia. El aguilucho común, que está aquí, el aguilucho cola rojiza, especie endémica del sur de Sudamérica, el carpinterito, que transita en la parte media y alta del bosque, uno de nuestros carpinteros. Nosotros acá en el Parque Alerce Andino tenemos al carpinterito, tenemos al pitío, que no está acá en las fotos, y al carpintero magallánico, que está ahí, que es el clásico ruidoso, que en el Parque Alerce Andino es espectacular cuando lo vemos. No siempre lo vemos, porque son aves que también tienen territorios bien grandes de alimentación, pero cuando lo vemos, la verdad que es un regalo gigantesco. Cóndores en las cimas, águilas moras. Estas son algunas de las aves que aman los pisos altos del bosque, que aman las alturas. Y luego les puse acá las que se quedan en la entrada, y algunos entran y salen. Bueno, el martín pescador lo vemos en esteros y en ríos, ahí en el parque, afuera del parque. El fío fío, como les comentaba, es una especie que conecta el Parque Alerce Andino, que conecta Sargazo y Correntoso con la Amazonía. Igual increíble. Nos podríamos subir arriba del fío fío y hacer un vuelo desde Correntoso directo a la Amazonía, y luego el regreso, porque esta vez luego regresan a nuestros bosques durante la época de primavera y verano. El choroy, que se parece a la cachaña que la vimos en la página anterior, pero que tiene un pico más largo y curvo, y que generalmente anda merodeando por el bosque, pero también por las partes más de pastizal o de cultivos agrícolas que hay alrededor del parque. La torcaza, que está acá, debajo de la lechuza, un ave que casi se extingue hace 50 años por la introducción acá de una enfermedad desde Europa.
y por la caza, pero sobre todo por ese virus que afectó a todas las palomas y donde la torcaza casi prácticamente desaparece, poblaciones que se están recuperando. Una de las únicas palomas forestales del mundo. O sea, una paloma que vive en el bosque. Igual es increíble, porque hay muy pocas en el mundo, y Chile tiene una, Parque Alercendino tiene una. Lechuzas, nuestras grandes amigas, porque las lechuzas, cuando tienen crías, pueden cazar en una pura noche hasta 11 o 12 ratones, y donde la dieta principal es el ratón colilarga. ¿Qué mejor que tener una lechuza de vecino o vecina? Porque nos va a controlar las poblaciones de roedores, y en este caso, además, el colilarga, que transmite una enfermedad bastante importante. No hay nada más eficiente que una lechuza, y ahí, si ahí le sumamos además el nuco que está acá, y le sumamos los aguiluchos que vimos antes, y todas las rapaces que se alimentan de roedores, tenemos unos controladores que tienen directa relación con nosotros, nos protegen en este caso de enfermedades. Nos protegen del antivirus, por ejemplo. Picaflor, tan chiquitito, el picaflor más austral del mundo. No hay un picaflor que llegue más al sur del planeta que el picaflor chico, que además es especie clave para la polinización de los bosques del Parque Alercendino. El bailarín, que seguramente lo han visto, otra ave increíble, que en general está en ambientes más abiertos, es bien territorial, por lo tanto permanece en esos lugares. Jilguero, algunos se alimentan de semillas, otros se alimentan de pequeños mamíferos, otros se alimentan de pequeños invertebrados. Las aves tienen dietas distintas, y acá tenemos un abanico de especies que se alimentan de distintas formas. Todas habitan en la zona de Sargazo Correntoso. Son todas nuestras vecinas y vecinos. Qué increíble, porque imagínense que viene gente del otro extremo del planeta a Correntoso y Sargazo solo para ver a estos habitantes, a estas aves, y ojalá compartir con las comunidades, que eso también es lo que tenemos que hacer, empezar a vincularnos también con los visitantes y con nuestras comunidades, porque quieren ver estas especies porque no se ven en ninguna otra parte. La bandurria, que yo sé que todos estamos, digo, una bandurria, todos vemos bandurria todos los días. Bueno, la bandurria, esta especie solamente habita acá en el sur de Chile y en el sur de Sudamérica. Por lo tanto, son especies de increíble valor. Y luego tenemos los mamíferos. Yo puse algunos, no los puse todos, y hay algunos que tengo mis dudas. Por ejemplo, bueno, el puma está, tenemos marsupiales como la comadrejita trompúa, el podú, el zorro chilla o gris, el monito del monte, el gato huiña, todas especies, también el gato huiña endémica, el pudú lo mismo, y el quique, que está acá, que es un mustélido, que está al lado del puma. Yo no sé si hay registros de quique en el parque. Deberíamos investigar eso para ver si hay quiques en el parque. No, de no confundir con un bisón, son mucho más largos, más grandes, y además tienen esta coloración de pelaje blanco sobre la cabeza bastante indicadora de qué especie es. Es una especie nativa, hace generalmente madrigueras que las cava en el terreno, es especialista en cavar. Y algunas otras especies que también hay escasos registros en el parque, pero que probablemente sí están, quizás en algún tipo más de altura, el zorro culpeo, el huillín, seguro, en esteros y ríos que hay en la zona del parque, y el chingue común, que es el que también comúnmente se conoce como zorrillo. También tenemos especies invasoras, como el abejorro europeo. Imagínense que entre el 98 y el 2016 fueron introducidas 860.000 reinas de abejorro europeo, especie exótica, que se introdujo para los cultivos de cerezos, de manzanos, en otras zonas de Chile, y ahora está desplazando y ha puesto el abejorro chileno, el clásico naranjito, en peligro de extinción. Además está sobrepolinizando las especies vegetales, por lo tanto estamos con un problema grave ahí. Los perros y gatos, nuestros compañeros en nuestra vida humana, digamos, en comunidades, pueden ser muy peligrosos y muy destructivos en cuanto a biodiversidad, fauna. El jabalí, yo no sé si hay registro de jabalí por ahí, por Sargazo Correntoso, ahí capaz que ustedes saben más, mejor que yo. Y el bisón, claramente, que es un ladronzuelo de gallinas, come de todo, es rapidísimo y no le hace asco a nada. Y claramente también ataca
la fauna nativa. Y para poder ver si es que existen estas especies u otras, una forma muy entretenida es ver las huellas, que es como un poco más fácil a veces que ver a las especies mismas, porque ver un gato guiña es súper difícil. Yo he visto gato guiña en mi vida, no sé, 5 o 6 veces, en 20 años que ando patiperreando por los bosques templados lluviosos, y las huellas sí he visto varias veces. Y este puede ser algo entretenido que se podría hacer también con los alumnos de la escuela, con la comunidad, empezar a recolectar huellas de especies para ver qué especies andan merodeando. Acá yo les puse una división muy sencilla de huellas de 5 dedos, que generalmente son las huellas de los mustélidos, como por ejemplo el bisón o el quique. Huellas medianas de 4 dedos, que son los perros y los gatos, o los felinos y los cánidos, incluyendo los zorros o los pumas, los gatos guiñas. Ahí vamos a ver la diferencia. Después tenemos las huellas de 2 dedos, el pudú, por ejemplo, que son los cervios, y las huellas pequeñas de 4 dedos, que son más complicadas, pero sí por tamaño se cachan al tiro, que son las huellas de los roedores. Y acá hay una diferencia entre puma y perro. ¿Cómo podemos diferenciar una huella de un puma de un perro? Ustedes dicen el puma es grande, entonces la huella es grande. Sí, pero hay perros que son grandes también. Y entonces la huella de un perro puede variar mucho, desde muy pequeña a bastante grande, y puede tender a confundir. Y la forma más fácil de distinguir una huella de puma de una de un cánido son las uñas, las marcas de las uñas, en el caso de los perros, y en el caso de los felinos, que son retráctiles, no se ven en la huella. Ahora, no es fácil ver huellas en los bosques templados porque hay mucha lluvia y muchas veces se borran, pero esta es una forma fácil de distinguir cuál es la huella de un perro y la huella de un puma, es la ausencia o la presencia de uñas. Y después hay otras técnicas, como son los lóbulos en el cojinete plantar, que son 3 en el puma. Ahí se cuentan, no sé si ven mi cursor, pero 1, al medio 2 y otro 3. Esos se llaman lóbulos. La forma de la huella, que en el puma es más redondeada, circular, en el caso del perro es como más elíptica, como casi como un triángulo. La forma de los dedos, puntúa en el puma, redondeada en los perros, etc. Y estas son algunas huellas de habitantes y amigos del Parque Alerce Andino. Ahí tenemos el zorro gris, ven que tiene uñas, es un cánido, por lo tanto se ven las uñas. Ahí tenemos un quique, a ese mustélido con el gorrito blanco, que no confundir con el bisón, y ahí al lado tenemos al bisón. Esa es la huella de bisón. Así que si ven una huella como esta, es porque anda un bisón merodeando por ahí. Especie exótica que causa un daño gigantesco a las comunidades, y no solo a las comunidades humanas, sino que a las comunidades. Ahí está la huiña, ahí está el jabalí, y ahí está el pudú. Ahí tienen algunas huellas. Y algo entretenido que se puede hacer, estas son huellas de distintos felinos. En el caso del Parque Alerce Andino, de estos 4 que aparecen acá, solo tenemos registros de huiña. El gato montés andino viene al norte, el colo-colo no tenemos registro, ni de Joffrey tampoco. Y este es un buen método de recolectar huellas en el sur, porque acá llueve tanto que hay otras técnicas que son súper complicadas para recolectar huellas, pero esta es como infalible, que se trata de poner un papel, se llama papel acetato, entre la huella y un vidrio, diseñar la huella con un lápiz, tamaño natural, medirla después, medir los cojinetes, medir el largo, medir el ancho, y para poder ver y tratar de entender de qué animal estamos hablando. Por lo tanto, ahí ya vieron cuánta riqueza natural hay, cuán entretenido puede ser que nosotros, como todos juntos, trabajemos en proyectos de ciencia ciudadana y comunidad, y empecemos a relevar las huellas, empecemos a relevar las especies, empecemos a compartirlas, todos juntos cuidando el parque, empoderándonos con el parque, haciendo lo propio, porque es propio, esto es de ustedes, es de las comunidades que habitan esos sectores, protegiendo su ecosistema de bosques templados lluviosos, de lagunas y lagos interiores, de ríos, esteros, de humedales que hay a orillas del lago, de ñadis que hay adentro del parque,
y la relación que tiene el parque también con el ambiente marino, porque el parque está prácticamente a orillas del estuario del Reloncaví, por lo tanto también hay una conexión cultural y natural muy importante y muy entretenida que se puede hacer ahí también con el estero del Reloncaví. Ahí hay una foto un poquito más profunda. Y aquí algunos datos, los que les comentaba antes, que en estudios de plantines de código de Magallanes, por ejemplo, en Tierra del Fuego, y pasa lo mismo en estos bosques, quizás con un poquito menos de tiempo, pero pasa igual, perdón, en este caso con un poco más de tiempo, plantines que caen en el sotobosque pueden esperar hasta 50 y 100 años hasta lograr alcanzar un claro de luz para seguir creciendo. Imagínense en un bosque como el Parque del Sandino, que tiene una vegetación muy densa, donde es muy sombrío, la latencia que tienen que tener estos plantines para poder crecer. Ahí lo que les decía de la descomposición, que puede tardar hasta 500 años, el 99% de la masa de un tronco, y algunos estudios que se han hecho de altura. Por ejemplo, el canelo en general puede llegar a un máximo de 8, entre 5 y 8 metros de altura, 1,5 y 1 metro de diámetro, el arrayán 12 metros de altura, con 0,35, 0,20 de diámetro, el coigüe 45 metros de altura, unos gigantes, de verdad, y 2,5, 1 metro de diámetro, el alerce 60 metros de altura, imagínense, y entre 4 y 1 metro de diámetro aprox, son algunos datos. Y este es un tema que vamos a tratar después, porque como les comentaba, lo vamos a tratar más en profundidad después. Vamos a hacer también un taller en otra oportunidad donde vamos a hablar un poquito más de visitación, un poquito más de lo que es el turismo, cómo interlazamos todo este cuidado que tenemos que tener y esta actitud de guardianes positivos de nuestros parques, cómo la entrelazamos con la actividad turística, por ejemplo. Me imagino que en Correntoso y en Sargazo deben haber emprendedores y emprendedoras turísticas. Muchos de otros lados van a visitar el parque. ¿Cómo podemos tratar de tener una visitación responsable a través de las comunidades mismas y de los visitantes que sigan ciertos principios como estos que están acá, de planificar con anticipación, viajar y acampar sobre superficies durables, desechar los residuos de forma adecuada, dejar todo lo que encontremos, no alimentar la fauna, hacer respetar la vida silvestre, minimizar los impactos con fogatas, ser considerados con otros visitantes, etc. Pero eso lo vamos a ver en otra oportunidad. Y por último, antes de terminar, les quiero compartir 2 herramientas. Ahora con la modernidad se generan más oportunidades de hacer ciencia ciudadana. Y hay 2 herramientas que son súper choras y yo la uso mucho. A donde voy, a cualquier lado donde voy, yo tengo la aplicación de eBird, y si no tengo internet, filo, lo hago en un papel, en un cuaderno, anoto todos los pájaros que veo. O sea, a veces voy al supermercado y hago mi lista de eBird en el camino, mirando por la ventana del auto, de hoy un tiuque, pongo tiuque, 1, 2, torcasas, qué sé yo. Y esto se puede utilizar porque esta información después se sube a una plataforma en la cual los científicos la usan para saber cómo están las poblaciones de especies de aves, en el caso de eBird. Y hay otra aplicación que es hermana, es de lo mismo, pero en este caso se llama iNaturalist, que es una aplicación donde uno sube todo bicho vivo que vea, con una foto. Entonces vimos un ciervo volante, foto, lugar, y lo subimos ahí. Ayer vi un ciervo volante a las 10 de la mañana en la entrada al Parque del Sandino. Ranita de Darwin, ranita de hojarasca del sur, si la vemos, foto, y la subimos a iNaturalist. De esa manera estamos teniendo un doble propósito. Primero, estamos haciendo un censo de las especies y de la salud de nuestro parque, nosotros como comunidad. Y por otro lado, estamos entregando esa información a gente que se dedica a la conservación y a la ciencia, y le podemos dar entonces datos súper importantes para ellos, para que puedan generar políticas de conservación, de regeneración, de protección de especies, y puedan saber qué especies andan deambulando o no por el parque.
súper interesante, por ejemplo, el ejemplo que hicimos del quique. ¿Hay quique en el parque? ¿Alguien habrá visto? Ahí capaz que ustedes me pueden después, cuando vayamos a las preguntas y respuestas, contar. ¿Han visto un zorro culpeo? No el gris, el chiquitito, el más grande, ese como más rojito. También sería interesante saber si andan zorros culpeos por el parque. Yo me imagino que sí. Yo nunca he visto un zorro culpeo en el Parque del Arsandino. Sí he visto zorro gris. Eso, por ahora, esta quería hacer una introducción a lo que se viene, a nuestros talleres. Vamos a profundizar en muchos aspectos. Tenemos algo que se viene ahora esta misma semana. Así que nada, pues quería agradecerles a todos ustedes. Yo de verdad me siento súper agradecido de la vida, de que ustedes me permitan compartir con las comunidades de Sargazo y de Correntoso. Así que les estoy agradecido a mil. El Parque del Sandino para mí tiene una historia importantísima porque yo me vine a vivir al sur hace 17 años y me vine por el Parque del Sandino porque me enamoré de ese parque de los bosques y dije, en un minuto de mi vida, dije, mi lugar es ahí donde esté más cerca del bosque, porque ahí estoy bien y ahí me siento vivo y me siento realizado de alguna manera. Así que en una de esas visitas al parque después decidí venirme a vivir. Vivo en Puerto Ara, vivo un poquito lejos todavía del parque, pero estoy cerca. Entonces puedo ir a verlo y a visitarlo fácilmente. De hecho, es muy probable que haya mañana que esté por allá. Así que nada, agradecido a todos ustedes, a todas y a todos. Muchas gracias.